En este video vamos a ver cómo ganar dinero contestando encuestas. Vamos a ver qué tanto dinero puedes ganar, si vale la pena realizar esta actividad y muchas cosas más. Te recomiendo que te quedes al final del video porque la información que vas a ver aquí seguramente va a ser de gran interés para ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor de Marketing Hispánico. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, como te decía al principio, ver la verdad sobre este método de hacer dinero que ha estado, que ha sido de mucho interés para muchas personas a lo largo de los años. Muchas personas tienen ah, buenas experiencias, pero la mayoría tienen malas experiencias con este método. Entonces quise investigar y este va a ser el resultado. ¿Ok? Pero antes de comenzar, te voy a pedir que le des like al video, te suscribas al canal si no lo has hecho y si tienes algún comentario, lo dejes en la cajita de comentarios. Me gustaría también que si hay algún método o técnica que te gustaría que yo intentara y te diera mi opinión, pues me lo hagas saber y con mucho gusto lo voy a hacer, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver por qué las compañías pagan por contestar algunas preguntas. Hay algunas compañías que hacen esto y pues vamos a ver por qué lo hacen. Algunos sitios de encuestas que pagan, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuánto puedes ganar por cada encuesta terminada? Te voy a comentar incluyendo unas anécdotas personales. Veremos si es una actividad legítima o es solamente un scam, como le llaman, una estafa. ¿Qué problemas hay con esta actividad? Porque suena muy bien, em, ha estado activa este método por muchos años y pues si ha estado por muchos años, quiere decir que es algo bueno y suena muy bien solo contestar preguntas, pero también hay algunos problemas que esta actividad conlleva. Al último te voy a dar una conclusión y una opinión final personal y pues tú decidirás si quieres intentarlo o no. ¿Ok? Entonces, ¿por qué algunas compañías pagan a algunas personas por contestar cuestionarios o encuestas? Bueno, es para crear nuevos productos y servicios de acuerdo a las respuestas de las personas encuestadas. Esto quiere decir que muchas compañías obviamente les gusta saber la opinión de las personas, qué piensan de su producto, qué hay que mejorar y precisamente para eso lo hacen, para mejorar algún producto, algún servicio o incluso para crear algún producto nuevo que pueda ser vendido. Si mucha gente está interesada en cierto producto, en cierta idea, pues algunas compañías pagan para saber si les va a ser redituable realizar ese producto, crear ese producto o servicio. Entonces, por eso muchas compañías, perdón, están dispuestas a pagar por saber opinión del público. Vamos a ver algunos sitios de encuestas que pagan. Ok, vamos a ver. Mira, por ejemplo, este Life Points es uno de los más populares. Si algún día quieres intentar esto, te recomiendo que consideres los sitios que se ven profesionales como este. Mira, ves, todo bien, bien bonito, como decimos los mexicanos. Ok, bien diseñado, bien profesional. Este es en español. Ok, no se ve tan profesional, pero no quiere decir que no valga la pena intentarlo. Aquí está otro, se ve decente. Este YouGov es muy mencionado por varios youtubers, entonces quiere decir que ellos han intentado, eh, por lo menos han intentado esta, este sitio. Este es otro, Timebox. Y pues básicamente
hay muchos, miles y miles de sitios que te pagan por tu opinión. Entonces, solo es cuestión de registrarte, introduces tu información personal y ellos van a crear un perfil para que ellos sepan qué tipo de encuestas te van a mandar. Entonces, básicamente, eso es lo que tienes que hacer con cualquiera de estos sitios de encuestas. Lo que vas a hacer es registrarte y introducir toda la información posible. He escuchado que incluso hasta son 100 preguntas, porque todas estas compañías quieren, obviamente, saber todo sobre ti para poder mandar las encuestas adecuadas. Ok, ¿cuánto puedes ganar por cada encuesta terminada? Mira, te voy a decir lo que yo he escuchado y lo que yo he visto personalmente. Puedes ganar desde centavos. He visto que a unas personas ganan $2, $5, 15, 25, 50. Yo te voy a decir cómo gané $50 en 10 minutos. Y todo depende del tipo de encuesta y el tiempo que se requiere para terminarla. Por ejemplo, el tipo de encuesta, si hay una encuesta sobre aseguranzas, digamos, entonces las aseguranzas pagan mucho dinero y por lo mismo el saber la opinión de unas personas referente a aseguranzas, pues ese tipo de encuestas paga bastante bien. A diferencia de unas encuestas, por ejemplo, de algún dulce, alguna golosina, algún producto para algún mascota, pues supuestamente pagan menos. Y pues el tiempo que se requiere para terminar dicha encuesta, pues obviamente si la encuesta te toma 3 minutos, te va a pagar mucho menos a una encuesta que tienes que estar 30 minutos contestando. ¿Es una actividad legítima? Sí, definitivamente es legítima porque este tipo de investigación por parte de las compañías ha sido usada por muchísimo tiempo. Eh, Te cuento el punto anterior para que se enlace con esta respuesta de si es legítima esta actividad. En una ocasión yo estaba entré a una tienda de computadoras y en ese tiempo ya tiene como más de 20 años. Y en ese tiempo acababa de salir, me parece que era el Windows XP. Entonces, pues todas las tiendas de computadoras lo tenían de muestra. Entonces estaba en una computadora, me puse a usarlo, estuve ahí como 10, 15 minutos y ya, seguí viendo la tienda. Al salir de la tienda, se me acerca una persona, era una señora con su libretita y me dice que si estaba interesado en contestar algunas preguntas, unos 5 o 10 minutos a lo máximo, y me iban a pagar $50 solamente por dar mi opinión. Pues dije que sí, claro. Y sí, fueron preguntas acerca del Windows XP. Me preguntaron si lo había utilizado. Supongo que se dieron cuenta que yo me acerqué a probar el Windows XP. Y fueron tipo de preguntas como ¿qué te pareció el sistema? ¿Te pareció atractivo? Eh, ¿Te pareció fácil de usar? ¿Te confundías con respecto a la versión anterior? Etcétera. Pocas preguntas. Y pues 5 o 10 minutos a lo máximo y me dieron mis $50. Entonces, eh, esta actividad, esta técnica que usan las compañías para saber la opinión de las personas es definitivamente legítima. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, suena muy bien. Sin embargo, hay varios problemas con esta actividad. Te voy a comentar los que yo personalmente he encontrado y personas cercanas a mí que también me lo han platicado. ¿Ok?
primero, no siempre hay encuestas disponibles. Dependiendo de tu perfil, eh, pues las encuestas que van a estar disponibles para ti pueden ser limitadas. Por ejemplo, si tú eres un estudiante, eh, pues eres soltero, no tienes hijos, solamente te dedicas a estudiar, pues a tu perfil le va a corresponder cierto tipo de encuestas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es tu teléfono favorito o tu juego favorito? Cosas así. Pero si, por ejemplo, tú eres ya una persona, eres una persona mayor, casada, con carro, con casa, aseguranza por aquí, por allá, entonces obviamente te van a llover todo este tipo de encuestas. Y pues, como te decía, no siempre va a haber encuestas disponibles para ti, por lo que si tú quieres intentar esto como un full time, que quieres hacerlo todo el tiempo, pues va a haber momentos en que no vas a tener trabajo porque no va a haber encuestas para ti. Ahora, no siempre estás calificado para terminar alguna encuesta. Esto quiere decir que igualmente, dependiendo de tu perfil, no va a haber encuestas que tú puedas calificar para ellas. ¿Ok? Esto se encadena con la siguiente, que te vas a dar cuenta o te dicen que no estás calificado casi al final, lo que te hace perder tiempo. Por ejemplo, tú estás contestando una encuesta, ya llevas 10, 15 minutos y ya cuando ya vas a terminar, que estás ansioso por recibir tu pago, te salen con que de acuerdo a tu perfil, tú no estás calificado para terminar la encuesta y por ende no estás calificado para recibir tu pago. Entonces, muchas personas se frustran y este es uno de los puntos más críticos que más me comentan, de que te dicen ya casi al final, cuando ya perdiste tiempo, te dicen que no estás calificado y pues no te van a pagar. Pero ellos pues ya recibieron sus respuestas. Entonces, este es otro gran problema. Y algunas encuestas te toman mucho tiempo y el pago en ocasiones es muy poco. Sí, pues eso es, pues dependiendo de las compañías, hay veces que he escuchado que personas se la pasan 30 minutos contestando una encuesta y al final solamente pagan centavos o $1, $2 por unas encuestas que les llevó bastante tiempo contestar. Entonces, ese es otro problema que muchos han comentado. Ahora, la conclusión, pues, es de que, pues, lo intentes. No, no es nada malo. Es bueno experimentar con todo. Inténtalo un fin de semana. eh, Hazte el propósito de contestar la mayor cantidad de encuestas que puedas o que tengas disponibles o para la que califiques. Te comento una anécdota de mi hija. Tiene 21 años, ella va al colegio y ella sabe que a mí me gusta buscar métodos para hacer dinero y ella quiso intentar contestar encuestas. Y un día me dice que había hecho alrededor de entre 90 y $100. Y pues me sorprendió. Al siguiente día, igualmente, entre 80 y $90, después $100. Y pues me pareció bien, pero a la vez algo extraño porque pues sonaba demasiado bueno para ser verdad. Y pues ya, haciéndole preguntas y ya, pues ya confesó que primero hizo un truco o una pequeña trampa, entre comillas, de que ella no metió su perfil, se dio cuenta que lo que comentaba al principio de los perfiles, ella no metió su perfil real, su edad, su ocupación, porque se dio cuenta que le iban a llegar pocas encuestas para contestar. En pocas palabras, que iba a tener poco trabajo. Entonces lo que hizo es de que llenó un perfil con información de una persona ya adulta que tiene carros, que tiene hijos, que tiene aseguranzas
y pues obviamente le llovieron todo tipo de encuestas, y pues fueron las que comenzó a llenar y pues sí, le pagaron, pero no es algo a largo plazo, es solamente para pues obtener algunos dólares por algún tiempo, pero no es algo rentable porque ella se aburrió. Después de una semana ya no quiso hacerlo porque comentaba los mismos problemas de, aunque tuviera un perfil muy atractivo, no tenía encuestas disponibles para contestar y que después de mucho tiempo, al final le decían que ella no estaba calificada para recibir el pago. Entonces, pues sí, lo que puedes hacer es intentarlo, solamente para que te des cuenta. No es nada malo, aprendes bastante, puedes obtener algunos dólares, pero no es una actividad rentable que te sirva a largo plazo. Ok, y pues eso es todo. Espero te haya gustado este video. Y pues nuevamente te voy a pedir que le des like al video si te gustó, te suscribas al canal y otra vez si tienes algún comentario, alguna técnica que te gustaría que yo hiciera una reseña, me lo hagas saber en la cajita de comentarios, ¿ok? Entonces que pases un excelente día. Se despide tu amigo Víctor. Chao.